Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bueno, como habíamos acordado, pues tenemos el estudio bíblico en esta ocasión. Solo que quería disculparme, estaba tratando de hacerlo directamente desde el canal de YouTube, pero no pude. Entonces, pues como de costumbre, lo hacemos aquí y después lo pasamos a YouTube. Brevemente quisiera mencionar algunos de los beneficios que tenemos al escuchar la palabra de Dios. Cuando hablamos de los beneficios de escuchar la palabra de Dios, pues tenemos que ir por necesidad a los beneficios primarios. Vamos a decir, aquellas cosas más importantes que nosotros, los seres humanos, podemos recibir a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y definitivamente el primer beneficio que nos trae a nosotros el conocimiento de la palabra de Dios es pues llegar a conocer a Dios. Porque la Biblia es el libro que nos revela quién es Dios. Y a través de ese conocimiento nosotros podemos crecer en Él. Evidentemente, la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, somos confrontados con nuestra necesidad espiritual, porque la Escritura también nos revela no solamente quién es Dios, sino quiénes somos nosotros, los seres humanos. Y nos dice claramente que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el conocimiento de Dios en la vida del ser humano de una manera muy puntual y muy especial comienza el día en que la persona se arrepiente de sus pecados y confía en Jesucristo como su Señor y Salvador. A partir de ese momento comienza un proceso de santificación, donde la persona va a ir creciendo en la luz y en el conocimiento de Dios y su palabra. Sería imposible tratar de conocer a Dios separados de su revelación. En este caso, la revelación especial de Dios, que es la persona de Jesucristo, y la Biblia como la palabra escrita. Jesucristo es el verbo de Dios encarnado, pero las escrituras revelan la voluntad de Dios y todo ese plan redentor que Él ha creado para la humanidad. Entonces, a través de la Escritura podemos conocer, al menos en la medida que Dios ha deseado ser conocido, porque sabemos que uno de los atributos del Dios eterno es que Él es inconocible, es decir, que Dios no puede ser conocido. Bueno, en toda su plenitud, en todas, vamos a decir, su grandeza, es imposible. Pero hay una medida en la que podemos conocer a Dios, y esa es la medida que Él ha decidido a través de la naturaleza, a través de Jesús, su Hijo amado, y a través de la Escritura. Allí tenemos la fuente del conocimiento de Dios, que la persona que ha nacido de nuevo va a aprovechar para poder adquirir un mejor conocimiento de su Señor. Entonces, el primer beneficio que nos revela la Escritura es que ella nos pone en el camino del conocimiento de Dios, porque comenzamos en Cristo y después vamos caminando con Él en toda esta aventura de la fe, donde el Señor se va a ir revelando a nuestras vidas y vamos a ir conociendo más y más de Él en su palabra. Por eso es que si Dios no se revela al individuo, el individuo no le puede conocer. Pudiera alguien tener mucho conocimiento de Dios intelectualmente hablando. Personas que no han creído nunca en Dios, pero conocen la Biblia como un libro, como literatura. Pero eso no es conocer a Dios. Eso es tener información acerca de
un libro y su contenido a grandes rasgos, porque no puede profundizar en ese conocimiento si no ha nacido de nuevo. Entonces, este conocimiento que nos trae la Escritura a nosotros, los que hemos creído, es el conocimiento que necesitamos para ir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios y poder servirle de la manera en que Él lo ha dispuesto para nosotros. Entonces no podemos echar a un lado la palabra escrita, ignorarla y pretender conocer a Dios, porque es en ese libro donde se nos revela la grandeza y la maravilla de nuestro Señor. Un segundo beneficio que tiene la palabra de Dios para nosotros es que además de revelarnos ese plan redentor de Dios, también nos revela su voluntad, su deseo para cada uno de nosotros. La Biblia pues recoge lo que son los mandamientos del Señor, esa ética que Él pretende, en la que Él pretende que nosotros vivamos. No solo podemos decir que hay pues un nivel de moralidad alto, sí, definitivamente, pero eso podemos encontrarlo también en cualquier otra religión o en cualquier otro grupo que tengan principios morales. Aquí hay un paso más, y es que vamos a estar conocedores de esa voluntad de Dios para nosotros. Por eso es que no puedes haber ese conocimiento si no hay un rendimiento absoluto y completo de nuestras vidas al Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, decía: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué? Dice el apóstol, porque haciendo esto, ustedes podrán comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para vuestras vidas. O sea que conocer la Escritura de esta manera personal, a través de una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, nos abre la puerta al conocimiento del deseo de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere de nuestras vidas? En una manera general, a través del conocimiento de sus mandamientos, pero también de una manera personal, a través de descubrir el propósito que pueda tener el Señor para cada uno de nosotros. Pero para eso hay que caminar con el Señor. Por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que nos indica que las Escrituras le da al hombre que camina con Dios, pues dirección en la vida, para tomar decisiones, para vivir una vida que agrade al Señor. Efesios 5:10 nos dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, que el cristiano que camina con Dios debe ir haciendo un análisis, un examen de cada acción, de cada pensamiento, de todo lo que eventualmente pueda desear hacer o planificar algo. Él debe comprobar con la Escritura si eso es agradable o no al Señor. Y ahí está la revelación de Dios. Conociendo a Dios y su revelación, no necesitamos nada más. No hay que ir a consultar a un profeta para que el profeta nos diga lo que Dios desea. Porque el conocimiento de Dios y de su voluntad está en su palabra y está al alcance de todo aquel que camina con Él y que busca la dirección personal. Ordena mis pasos, dice. Con tu palabra, dice el salmista. O sea, ayúdame a caminar en tu verdad. Ayúdame a caminar en tu luz. Y toda aquella cosa que sea ajeno
a esa voluntad, ayúdame a descifrarlo para poder apartarlo de mi camino. Ese es el verdadero conocimiento de Dios, cuando vamos caminando con Él y discerniendo lo que es y lo que no es agradable a Él. La palabra de Dios tiene que hallar un lugar especial en la vida del creyente para que éste pueda caminar con Dios de una manera agradable a Él. No basta tener una religión o tener un conocimiento intelectual de la Escritura si nosotros no estamos dispuestos a que la palabra de Dios halle lugar en nosotros. Recuerden que algunos de los discípulos que habían de los judíos que habían creído en Jesucristo, el Señor mismo decía que Él no se fiaba de ellos. O el apóstol Juan nos da testimonio de esto, diciéndonos que Jesús mismo no se fiaba de ellos. Porque eran personas que habían hecho una aceptación intelectual de Jesús y su mesianidad, pero no se convirtieron en sus discípulos. Y entonces Jesús mismo le dijo que su palabra no había hallado cabida en ellos. Juan 8:37 dice, y por esa razón ustedes me quieren matar, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Entonces, hermanos, no podemos llamarnos cristianos si la palabra de Dios no haya cabida en nosotros. Si estamos resistiendo a la palabra de Dios, si estamos poniendo obstáculos al plan y propósito que Dios tiene con nosotros. No, necesitamos ser moldeables a esa palabra, porque esa palabra es la verdad. Y Jesús mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces el creyente verdadero está renunciando a través de su fe a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo este siglo de una manera justa y piadosa, como dice Tito 2:11 y 12. Esta gracia se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de una manera justa y piadosa. Entonces, tiene que haber, como dijo Jesús, fruto digno de arrepentimiento. De otra manera, jamás podremos vivir la vida que agrada a Dios. Aquí entramos quizás a entender un poquito mejor el asunto de la santificación. Cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, arrepintiendo de nuestros pecados, se produce una santificación en nosotros, o comienza el proceso de santificación. Los teólogos han llamado a esto santificación inicial o santificación por posición. Inicial porque es el comienzo de una vida apartada para Dios, y es por posición porque somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, al conocimiento de Cristo. Ese es el comienzo de nuestra relación con Dios y el comienzo de ese proceso de santificación. Y comienza a trabajar el Señor en nuestras vidas, purificándonos y limpiándonos de todas las inmundicias, hasta que llegamos a un conocimiento de la necesidad que tenemos de que podamos crecer en esa santificación, en ese conocimiento todavía más. Y allí es donde hablamos de la entera santificación. Pero aun cuando hayamos experimentado la entera santificación en los términos en que los teólogos la proponen, los teólogos de santidad, evidentemente, ese no es el fin de la vida cristiana. No hemos alcanzado todo una vez santificados por completo. Al contrario, es una puerta que se abre de oportunidades
para seguir creciendo en el Señor. Por eso dice 2 Corintios 7:1, así pues, puesto que tenemos tales promesas, las promesas de que Dios está en medio de su pueblo, las promesas de que Dios ahora es Padre y nosotros su pueblo, nosotros sus hijos. Entonces dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de sangre y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, continuamos creciendo ahora, perfeccionando la vida de santidad. Para eso tenemos toda la vida que Dios nos dé sobre esta tierra. Eso nunca termina hasta que venga el Señor por nosotros o nosotros vayamos con Él. Y se efectúa entonces la glorificación, que es la última parte de esta obra. Pero queda de nuestra parte, amados hermanos, ir conociendo esa voluntad de Dios, ir ajustándonos al propósito de Dios y permitir al Señor crecer en nuestra vida y nosotros menguar. Es la batalla en contra de la carne, es la batalla en contra de los deseos mundanos que batallan, dice el apóstol Pedro, contra el alma. No vamos a estar en ninguna manera exentos de esa batalla, porque esa batalla es campal, esa batalla es de todos los días. Y por eso es que tenemos que estar todos los días caminando con el Señor. Un tercer beneficio de la palabra de Dios, además de revelarnos a Dios mismo, además de revelarnos su voluntad para nuestras vidas, también la Biblia nos ayuda a aumentar y perfeccionar nuestra fe. Porque en la medida que le conocemos a Él y en la medida que profundizamos en su palabra, entonces la fe se perfecciona. La fe aumenta. Porque la fe, como ya cité, Romanos 10:17, viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es interesante esta composición de este versículo. Cuando dice viene, dice en otras versiones de la Biblia, es, la fe es. La fe nace por el oír. Es por lo que algunos la han traducido de esta manera. La fe viene, es o nace cuando se escucha el mensaje de la redención de Cristo y se acepta en obediencia. Ese es el nacimiento de la fe verdadera, de la fe que salva. Porque fe, en términos generales, como creencia, es muy abundante el término en significados. Incluso la Escritura dice que los demonios también creen. En cierta manera tienen fe, pero no la fe que salva, porque la fe que salva es obediente, es emuná, es una fe que se ajusta al mandamiento, es una fe que busca la gloria y la alabanza del Señor. Entonces, los que no se salvan no tienen esta fe, porque no han conocido el mensaje del Evangelio. Algunos lo han escuchado, pero lo han rechazado. Entonces tenemos que tener conciencia de dónde estamos. Por eso la Escritura nos dice, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es una manera de hacer un examen personal acerca de en dónde estamos en cuanto a materia de fe se refiere. ¿Estamos caminando con el Señor? ¿Estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Él? ¿Se ha manifestado el propósito de Dios para mi vida? Por eso es que el apóstol Pablo insiste cuando le escribe a Timoteo en este hecho fundamental que había tenido lugar en la vida de Timoteo desde la niñez. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, conocer la revelación de Dios hace posible que nuestra fe aumente.
que nuestra confianza en el Señor crezca y ya entonces podamos decir: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque se traslade el monte al corazón del mar, aunque tiemblen las aguas. No hay manera de que podamos perder la paz, porque Dios está con nosotros y nosotros con Dios. Un último beneficio de escuchar la palabra de Dios es que ésta sostiene nuestra esperanza de vida eterna. La Escritura nos dice que somos salvos por medio de la fe, pero somos salvos en esperanza, porque esa fe que nosotros hemos puesto en el Señor Jesucristo se ha convertido en la fe salvadora. Es una fe que nos hace saber que estamos en Cristo, que somos más que vencedores, que tenemos las promesas del Señor, que todas son en el sí y en el amén. Pero es una fe que no nos ha puesto delante de nosotros toda la manifestación de esa gloriosa bendición de Dios. Es decir, el fin de nuestra fe. Dice el apóstol Pedro que es la salvación de nuestras almas. Nosotros sabemos que si estamos caminando con el Señor y hemos sido salvos por la fe, tenemos la vida eterna. Pero esa vida eterna no se ha manifestado en su plenitud. Ese reino de Dios no se ha manifestado en su plenitud. Hemos recibido las arras del Espíritu. Estamos en un anticipo de lo que será esa gloria de Dios para nosotros. Ahora tenemos que sostenernos con la esperanza. Dice la Escritura que la esperanza del cristiano no avergüenza. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice Romanos 5:5. De la misma manera que Abraham caminó en esperanza contra esperanza, venciendo todas las cosas que se le opusieron para obtener finalmente el hijo de la promesa. Se mantuvo creyendo hasta el último momento en que tuvo que llevar a Isaac al monte para sacrificarlo. La esperanza del cristiano le ayuda a ir venciendo las dificultades. No va en ninguna manera a quedar en descrédito, porque no avergüenza, porque Cristo mismo es en nosotros la esperanza de gloria, decía el apóstol Pablo. Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Entonces no hay manera en que podamos quedar defraudados. Tenemos la seguridad de que estamos con Él y que vamos en victoria tras victoria hacia la meta. Dijo el Señor Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y dice después en Romanos 15:4 el apóstol Pablo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que, mi amado hermano, no tire la toalla, no se rinda, siga luchando la batalla de la fe, siga soportando por causa de Cristo las incomprensiones de otros, incluso a veces de su misma familia, de los mismos hermanos en la fe. Estamos expuestos, tenemos muchos, vamos a decir, muchos blancos o muchos lugares de donde puede venir el ataque para tratarnos de hacer perder la esperanza, para que
nos fatiguemos, nos cansemos y abandonemos. Pero dice la Escritura, no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen para vida eterna. Dios nos ayude a cada uno de nosotros en esta noche a poder asirnos de todos estos beneficios que trae la palabra de Dios a nuestras vidas y podamos tener y contar como un privilegio que Dios se nos haya revelado. Dios se nos ha revelado. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Él se nos ha revelado. Él nos ha salido al encuentro y nos ha puesto en el camino de la revelación de Dios. El conocimiento de Cristo y el conocimiento de su palabra escrita. Él nos ha hecho posible y nos está haciendo posible que conozcamos su voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Él nos da la oportunidad de crecer y aumentar en nuestra fe. Y Él nos sostiene con la esperanza de gloria que es en nosotros el mismo Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que tengan una maravillosa noche y les animo a que sigamos orando los unos por los otros, amados hermanos. Tenemos bastantes necesidades en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y estamos confiando en que Dios nos dé solución, nos dé respuestas. Pero tenemos que agarrarnos firmes en su palabra, en sus promesas. Les invito a que hagan conmigo una oración. Padre, te damos gracias porque tú nos has ayudado en esta noche a comenzar estos estudios bíblicos sencillos, pero que pueden ayudarnos a entender un poco mejor, Señor, nuestro caminar contigo. Te pedimos que nos ayudes a permanecer en la fe y a esperar en ti, Señor, en tu eterna misericordia. Te pedimos por las necesidades de nuestros hermanos, Señor. Padre Santo, rogamos que tú traigas salud al enfermo. Ponemos en tus manos a Vicky, Señor, y a mi hermano Antonio Ramón. Ellos te necesitan de una manera muy especial. Padre, solo tú conoces esta necesidad que tiene sobre todo nuestra hermana Vicky y pedimos que tú te glorifiques en su vida. Intercedemos, Padre, por nuestra hermana Gladys Pedraza, por María Antonia. Gracias porque tú ya has permitido que ella esté con nosotros. Gracias por esta oración contestada, Señor. Te pido que tú bendigas sus vidas, les fortalezcas y les des salud en medio de todo lo que ellas tengan que atravesar. Gracias porque ahora se tienen la una a la otra también, Padre. Señor, quiero interceder por mi hermana Olga Padilla. Tú conoces su condición, Señor. Sabes, Padre, su necesidad en su corazón, Señor. Padre amado, que tú le des a ella, Señor, tranquilidad y paz. Y que ella siga aferrándose a tus promesas y sabiendo, Señor, de que tú estás con ella como poderoso gigante. Bendícele y consuela su corazón. Así, oh Señor, cualquier otra necesidad de salud, tú conoces nuestros cuerpos y la necesidad que tenemos de ti. Pedimos que te glorifiques trayendo salud, Señor, a nuestras vidas y ayudándonos a poner de nuestra parte. Así, Señor, cualquier necesidad que sea de otra naturaleza, te pedimos también, Señor, que tú seas con tus hijos, abriendo puertas de trabajo, poniendo pan en la mesa, Señor. Y, oh Señor, en fin, ayudándonos en todas nuestras necesidades. Guárdanos muy cerca de ti en esta noche y ayúdanos, Señor, a seguir creyendo en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga y que todos tengan una feliz noche. La paz de Cristo sea con todos.